Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades, nueva semana y una semana que comienza bastante volátil, un poquito más del usual. Y este lunes 2 de febrero los mercados tuvieron dos contextos. Primer contexto, o la división, digámoslo así, es por un lado materias primas, lo que es metales, lo que es petróleo, lo que es alimentos, con fuertes contracciones, y eventualmente los índices americanos con cifras favorables, ¿vale? Eh, Mercados emergentes más bien con tono mixto. Vamos a ir a los detalles, señores. Entonces, tenemos esto por aquí, tenemos esto por aquí, y este es el sentimiento de mercado. Voy a colocarlo completo. Un mercado que se sigue ubicando en complacencia, y estas son zonas vulnerables. Zonas vulnerables es que donde tengamos datos económicos que no superen la estimación, el mercado básicamente puede irse a rojo en índices mucho más fuerte. Y en ese sentido, o en ese orden, esto es lo que yo trataría de buscar, el famoso VIX, pero en este rango. Porque es que si yo adquiero una opción o un valor fuera de los pivotes correctos, pues no estaría haciendo absolutamente nada. Yo creo que a veces la gente identifica dónde comprar o dónde hacer la tarea, pero la ansiedad de adquirir ese producto los hace ubicarse en un rango diferente, en un rango que no es óptimo, y pues eventualmente las ganancias son marginales, mínimas o incluso nulas o incluso pérdidas. Es decir, la tarea es completa, el activo y el precio correcto. Y si el precio correcto no se da por alguna circunstancia, ya miraremos otra oportunidad. Aquí todos los días hay oportunidades en el negocio financiero. Así que bueno, sentimiento de mercado una parte vulnerable, cifras macroeconómicas del día, tenemos por aquí algo en zona euro, que eran datos manufactureros, ligeramente por encima de la estimación, pero teníamos datos mixtos en los Estados Unidos, los temas de ISM manufacturero se ubicaba ligeramente por debajo de las estimaciones. Y el mercado, por supuesto, también sigue analizando los temas geopolíticos, los resultados empresariales. Esta semana tenemos resultados picantes que generan volatilidad, parte del sector de alimentos, que es un segmento que yo sigo, así que hay para todos los estilos, señores. Y eventualmente tenemos materias primas, petróleo retrocediendo cerca del 5%. Nuestro cálculo y estimación es que el petróleo pueda retroceder incluso hasta el 7%. Y veíamos una contracción muy fuerte, por ejemplo, un gas natural 25%, los ETF de petróleo, el oro presentó una volatilidad que no es usual, digamos que no es usual históricamente. Ahora, para estas últimas 4 semanas, pues como que el mercado se acostumbra a esa volatilidad. Pero hemos pasado fácilmente en 3 sesiones de $5.600 la onza Troy a 4.683, no es normal. En este segmento yo no tengo ningún tipo de intervención. Primero porque es muy difícil luego de un rally saber si el descanso es hasta aquí o eventualmente el mercado puede tomar, digamos, más distancia, más tomas de ganancias. Es difícil que yo pueda calcular eso con la certeza que me gusta, 80-85% en temas de soporte. Prefiero observar el mercado desde la barrera en lo que respecta o tiene que ver con metales. En petróleo, si se cumple ese 7%, pues yo eventualmente sí podré ir a probar algún tipo de testeo. Es diferente la modelación o los datos para metales, para alimentos, que para petróleo y derivados. Son prácticamente tres modelos totalmente diferentes porque se mueven con fundamentales diferentes, o bueno, tienen sensibilidades diferentes y la estructura de valor de los contratos es totalmente diferente, las opciones, etcétera, etcétera, etcétera. El público que se montó la semana anterior en un rally, pues que quiso hacer parte de esa ola, pues están en un momento complejo. Y el público que tiene esa manía de querer vender en máximos, pues también está perdiendo una oportunidad. Quizás están ganadores todavía, pero han limitado utilidades. Entonces aquí el tema simplemente es ir haciendo la tarea, proteger capital y eventualmente operar en los segmentos que están bajo control. Segmento mixto en deuda pública americana, positivos para el Dow Jones, para el Russell 1,0103%, expectativa por cifras empresariales, el VIX cayendo 6,31%, esta es la medición a 30 días, recuerde que hay de 1, 9, 3, 6 meses. Tenemos un sentimiento favorable para mercados emergentes, yo esperaba algo diferente, esperaba más bien una ampliación de la contracción de la toma de ganancias por los temas de materias primas. En este segmento hay plática, señores, yo estoy esperando un retroceso para poder eventualmente montarnos
en, en este ascenso que se puede consolidar. Lamentablemente nos hemos perdido prácticamente el mes de enero, pero bueno, son gajes del oficio. Enero fue un mes bastante extenso en lo que tiene que ver con materias, con segmento de Asia, Brasil, Perú incluso, es decir, todo el capital migró a mercados emergentes. Y entonces esperamos un retroceso porque ese capital va a seguir llegando, pero queremos saber si eventualmente podemos comprar cuando el mercado tienda a descender, ¿vale? Toma de ganancias, bueno, esto está trazado, pero en Bloomberg sí está actualizado. Toma de ganancias en este segmento me parece que es totalmente justo, necesario. Y en los activos de seguimiento puntual, en la pizarra inicial, tenemos Ecopetrol cayendo 2%, tenemos a Mineros cayendo 5,02%, en contraste tenemos a Aval subiendo 1,04%, Bancolombia 1,10%, Nuban subiendo 2% aproximadamente. Estas acciones incluso se portan muy bien frente a la coyuntura de hoy. Tuvieron aperturas ruidosas, pero pudieron manejar el tema. Yo quisiera que el Grupo Aval descendiera por lo menos un 2%, para que eventualmente, o un 3%, para que eventualmente nos diera algún tipo de chance nuevamente. En Bancolombia pues sí esperaríamos retrocesos más fuertes, o simplemente cuando yo calculo el pivote de entrada, el pivote de entrada es muy profundo frente al precio actual. Entonces ahí quedo sin rango, prefiero más bien irme sobre Aval, donde hay un poco más red de rango, y en Nuban también está fuera de métricas, o nuestro precio de compra se ubica incluso por el lado de 16.10, 16.40, hasta en 18.11. Entonces quedo sin rango para poder hacer una tarea de forma, digamos, favorable. Y por aquí también veíamos descensos, se acomodan al final del día en lo que es ISA, 197 es un precio que se ubica por encima de métricas, debería corregir por lo menos 10, 9%. Suena alto, pero métrica es métrica, entonces nosotros simplemente hacemos caso cuando encontramos pivote fuera de rumbo. Y eventualmente para el público que me ha consultado, si estoy interactuando en VIX o en los ETF de VIX, tengo que decirles primero que no porque me guste el producto y no porque normalmente haga resultados en ese producto, a excepción de diciembre donde salimos con un stop, pues no necesariamente porque me vaya bien y tenga en general un buen récord, pues estoy todos los días allí, porque ese producto hay que saberlo comprar en el momento indicado y en el pivote indicado. Pero los temas de ETF hay una, digámoslo así, una condición especial. Es que si usted lo adquiere y no hay volatilidad en el tamaño que usted espera, esa quietud a usted le pasa factura, que fue más o menos lo que nos pasó en diciembre. Y básicamente es porque el efecto fiestas pues hace que la gente se aleje del mercado, y los festivos hacen que una serie se repita. Entonces es como tener una serie igual, que en la medición se calcula, pero que en el sentimiento no existió. Son arandelas que se unieron en diciembre. Pero el tema es que si la volatilidad no llega al punto donde ustedes tienen calculado, esa volatilidad les va a pasar factura. Entonces yo sí quisiera nuevamente recomprar los ETF, incluso están por debajo de lo que yo vendí en diciembre, podría cerrar el círculo, pero de nada me sirve cerrar el círculo para que eventualmente vuelva a tener algún stop o algún retroceso. Entonces yo quisiera comprar esto mucho más abajo. Y en opciones, pues no encuentro ventaja. ¿Qué es una ventaja? Que yo arriesgue, vamos a suponer, arriesgue $1 para ganarme 20, para ganarme 10. Si yo arriesgo $1 para ganarme $1, eso es simetría. Esa operación la puedo conseguir en cualquier otro instrumento, cualquier otro activo. La gracia de invertir en VIX y en coberturas es que si su teoría se cumple, su portafolio se multiplica por X número de veces. Ese X número de veces es lo que hace atractivo ese producto cuando encontramos una oportunidad. Pero si lo que arriesgo es lo que gano, realmente no hay ningún tipo de intención. Prefiero, por ejemplo, esperar los resultados de segmento de alimentos, analizar las próximas previsiones de Chipotle, por ejemplo, y eventualmente, si sigue el stop en mineras, si eventualmente por allá en esas mineras canadienses, en las que en algún momento interactuamos, si eventualmente hay un stop muy profundo, pues eventualmente irme a ese segmento, o al segmento de REI, que ese segmento en algunos tramos me puede proteger de inflación, o segmento de seguros, servicios públicos. Por allá yo puedo navegar y buscar algún tipo de oportunidad en la medida en que el mercado, digamos, nos vaya mostrando un poquito más de pistas. Señores, está habilitada nuestra clase del fin de semana, nuestra clase número 61, que se divide, o sea, se da de corrido, son más o menos 30 minuticos, 39 minutos, donde hablamos de renta variable, hablamos de dólar, hablamos de TES.
este último siendo un producto que no es muy común, y lo que tratamos es de exponer ese producto. Iremos subiendo un poquito el nivel, digamos, de esas clases en ese segmento, porque creemos que es un segmento huérfano, pero ahí también hay platica y sobre todo hay mucha información. Entonces espero que sea de su agrado. Ahí hay cositas importantes, ahí hay cositas que pasaron el día de hoy. Me hubiera gustado esa clase incluso el día jueves o viernes, decir, el jueves, para que el viernes el mercado pudiera tomar, digamos, un poquito más de ventaja, porque en esas clases e incluso en los videos diarios, lo que le compartíamos al público era una idea muy básica, y simplemente vaya tomando ventaja de los mercados. Sí, es básica. En la pantalla es donde la gente se anula y la psicología funciona de forma muy diferente. Pero está en nuestra clase, y en la clase 2, pues por supuesto hay cositas, detalles que eventualmente se comparte con nuestros miembros. ¿Qué le mencionábamos a nuestro público el día de hoy? Coloquemos acá este título. Primero, materias primas en caída libre. Cuidado con estar buscando soportes donde no hay evidencia. El hecho de que usted lo crea no necesariamente lo soporta la parte cuantitativa. Ojo con eso. Entonces, si la parte cuantitativa no soporta ese nivel, ahí no hay nada que hacer. Usted está jugando a la suerte. Y aquí no jugamos a la suerte. Colombia, atentos a dólar, porque tenemos el efecto de Banco República. Y yo en dólar sí tenía una dualidad, porque no sabía quizás que iba a pesar más. Por un lado, cuando el Banco República sube esa tasa de interés en esa magnitud, atrae capitales. Pero por otra parte hay ruido global, entonces no sabía qué iba a suceder. Entonces habíamos puesto dos tramos, dos precios. Uno cercano a 3.700, donde el dólar se disparaba a 100 pesos, o 3.625 como un soporte, que incluso lo perforó hoy. Pero ya hablamos sobre eso. Y las acciones rezagadas siguen en cruces. Cruces básicamente son dos operadores que se ponen de acuerdo para vender y el otro, por supuesto, comprar una cantidad importante. Para evitar vender pedacitos y pedacitos y no vender en general una cantidad pequeña, sino son bloques grandes que desde mi punto de vista ayudan a que un activo se depure. Ustedes y yo necesitamos que los activos se depuren. ¿Qué es que un activo se depure? Pues básicamente que, si en el caso de la oferta, pues que cada día sean menos oferentes, para que cuando haya una intención de compra, pues la compra tenga que saltar a precios mucho más altos, porque ya no está el vendedor que se gana el 1% y sale a liquidar, o el vendedor nervioso, o el corredor que necesita comisionar, entonces necesita mover por mover. Esas depuraciones al final se convierten en alzas sostenidas, porque las manos que quedan ya son manos fuertes. Para comprarle esas manos fuertes hay que ir a precios altos, entonces ahí tendremos una posibilidad de recorrido importante. Dólar finalizando en 3.613,58, perdón. Nuestro soporte era 3.625. No hice ningún tipo de intervención realmente. Quise esperar un poquito más de información. No hubo volúmenes importantes, sustanciales, 1.200 millones de dólares aproximadamente. Hubo incluso por operación dada, incluso hubo menos transacción, hubo menos montos negociados, y no tomé ningún tipo de recompra en dólar. Cuando perforó 3.625, simplemente quise ver la pantalla, quise ver un poquito más de información. Si mañana el mercado nos da un stop adicional, yo creo que es posible que eventualmente hagamos algo. Por ahora ese 3.625 lo dejamos sobre la mesa, lo dejamos pasar. Colcap, comportamiento del día cayendo 2,11%. Para mí esto es sano, lógico y necesario, ¿vale? Los activos no suben en línea recta, señores. Y es bien curioso cómo los extremos se apoderan de las redes sociales. Yo tengo redes sociales por tres aspectos. Primero, aprendo, hay gente muy valiosa, gente que comparte un conocimiento impresionante. Hay muchos documentos a nivel global donde usted puede aprender mucho. Y me gusta aportar mi granito de arena, también en temas de educación. Y tercero, sentimiento de mercado, sobre todo en la parte local. Entonces uno básicamente hace un radar de comentarios, y eso expresa un sentimiento, y normalmente cuando el público está hacia un lado, ciertas cuentas, pues uno sabe que eventualmente el mercado puede descansar, o viceversa. Si el mercado estuviera vendedor, eventualmente tendríamos un rebote. Creemos que es normal, ¿sí? Incluso en la valoración que nosotros tenemos para Colcap a información a octubre, perdón, porque no tengo todavía resultados del último trimestre, pues estamos muy cerca a regresar. Mi valoración era, por decir algo, este punto. El mercado hizo esto y está a punto de regresar nuevamente a esa valoración. Eso quiere decir que la valoración sí tenía un sentido,
y que esas fugas en algunos activos eran básicamente temporales, tomar ganancias, poder recomprar, poder, entre comillas, tradear. Así que bueno, veremos qué sucede en la próxima sesión. Yo no he hecho recompras de algunas posiciones, por ejemplo. Entonces tenemos Grupo Energía Bogotá que tiene dos efectos. El primer efecto es toma de ganancias y el segundo pues la posibilidad de venta de ese 9 adicional. Y normalmente pues el mercado necesita información porque han existido emisiones que elevan el precio de mercado y cuando el mercado tiene dudas sobre descuentos pues básicamente hace esto. A mí me interesaría, esta compañía me gusta, y si el mercado extiende esto, seguramente yo pueda migrar parte de la liquidez, que es una fracción pequeña comparado con Estados Unidos. Pero esto me parece interesante. Un poquito más que el mercado nos dé, y esto podría calar en nuestro portafolio. Mineros cae 6,15%, pues básicamente la volatilidad no, y creo que la gente monetizando, y está bien. Terpel cayendo 3,73%, creo que también está bien. Aval 3,58, también puertas de salida en estas compañías. Y Ecopetrol 283, pues claramente afectada por petróleo. Y en la clase 2, en la fracción 2 de la clase 61, dejamos unos pivotes en donde empezaríamos a recomprar Ecopetrol. A mí me tocó el pivote, pero el pivote tiene un rango. Entonces me tocó la parte superior de ese rango. Yo no interactué, es decir, no compré. Tengo un rango, es decir, en esa parte yo puedo hacer compras. Entonces hoy no lo hice y veremos si el mercado nos puede dar de pronto dentro de ese rango un precio aún mucho mejor para volver a hacer la tarea en Ecopetrol. Y en la parte positiva tenemos a preferencial Semargo subiendo 1,95%. El modelo tiene clasificado esto en venta agresiva. Hubo un momento donde teníamos venta agresiva en preferencial, mantener compra en la ordinaria. Hubo un momento donde la gente le compraban en 13.300 la preferencial y la ordinaria se las vendían en 10.500. Era un trade regalado, salga de aquí, monetice y compre la misma compañía más económica. Hoy en día las tiene prácticamente muy cercanas. Villas, 0.53 y ya, pues un mercado plano en BHI, BBC y ETB. Incluso estas dos también serían puertas de salida, toma de ganancias parciales. Señores, recuerden que estamos en Twitter, Diego Franco BBC. Este es mi número de celular. Si usted necesita interactuar conmigo, pues simplemente nos escribe o le da clic y con gusto pues estamos ahí conversando. Esta es la membresía Franco Forecax y en los test, en la tasa fija, en la parte corta y en los VR, en la parte corta hubo ventas. Entonces las tasas subieron, los precios bajan y allí también observamos una oportunidad. Pero queremos un poquito más, un estrés adicional. 42, 58 básicos, excelente. Hubo test tasa fija que la semana anterior perdieron 63 y la semana anterior perdía más de 30. Si 42 y 58 se llegan a dar en el corto plazo, en la parte corta de los bonos iremos a hacer la tarea. Allá hay platica, señores, allá hay platica. ¿De acuerdo? Y bueno, en resumen, pues simplemente creo que el comportamiento de hoy es totalmente natural. Ahora que las acciones respiren, pues nuevamente el mercado se puede diversificar, los flujos pueden ir hacia algunas compañías en donde aún se calientan motores. Ojo, señores, ahí vienen cositas importantes en activos puntuales. Señores, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima sesión. Para Data IFE que les habló Diego Franco.